Roberto, encantado de verte de nuevo aquí en este programa, No, con mucho gusto estar acá de aquí en nuevo. medio de un árbol que sí nos cae. Sí, una Eh, rama grande, ¿verdad? sí, sí. No vamos a llegar al 2025. Pues esperamos que sí, ¿verdad? Esperamos que sí y aportemos todavía más conocimiento y Así más es. discusión de los problemas nacionales. Eh, yo creo que la situación energética se está volviendo crítica. Definitivamente Elise prendió las alarmas, ¿verdad? Hay un problema lógicamente estructural y coyuntural. Aquí lo que hay que resolver es el problema estructural, porque el coyuntural, aparentemente con las lluvias que están cayendo y se puede pasar un poco este periodo que tuvimos tan seco, ¿ah? Definitivamente, sí. y, y no va a haber que hacer un recorte, digamos, de la oferta de energía. Ujú. Hablemos un poco de cómo estamos, o sea, porque la gente especula mucho, ¿ah? Que el Arenal se bajó mucho de nivel, que se vendió energía a- al resto de Centroamérica a través de la red que, no sé, que tenemos, ¿verdad? El MER le llaman, ¿verdad? Sí. Mercado Y, eléctrico regional. pero el problema es todo Centroamérica está afectado por el mismo problema de cambio climático, ¿verdad? Y Panamá tiene Así es. serios problemas con el canal, ¿verdad? Y, eh, y no es sencillo, ¿verdad? Arreglar esto porque además las plantas eh, térmicas, ¿verdad? Están trabajando con diésel y con búnker. Eso es contaminante, carísimo, eh, Importado. importado todo y además genera mucho problema con la contaminación que generen, ¿verdad? Se necesitan, lógicamente, plantas térmicas para poder, cuando se baja digamos, la oferta porque la matriz nuestra es una matriz muy hidro, ¿ah? En un 63, 64%. 73, el último año donde hubo una hidrología favorable, que creo que fue el 2022, ¿verdad? Donde la generación con plantas hidroeléctricas llegó a 73%, Pero ¿verdad? el promedio es como un 60 y pico, 70 por ahí, 70 sube y baja. En años, en por años. supuesto, hidrológicamente favorables, ¿verdad? Ahora, aquí hay que ver el problema estructural y el problema coyuntural, ¿verdad? El problema coyuntural, que es la crisis inmediata que tenemos, eso se arregla muy rápidamente con el régimen de lluvias que ya se está dando, ¿verdad? Con el inicio de la estación lluviosa, que aumenta los caudales de los ríos. Las plantas hidroeléctricas se nutren de la fuerza hidráulica, ¿verdad? De donde están ubicados esas plantas, ¿verdad? Entonces, eh, ya ahí el problema coyuntural pues desaparecía, porque ya las plantas hidroeléctricas pueden aumentar significativamente su generación eléctrica. Y casi todas están en la parte atlántica, ¿no? Hay en diferentes zonas, ¿verdad? Pero de todas maneras, el régimen de lluvias Eso ahora me dio está en loco. las dos cuencas, ¿verdad? En la cuenca del Pacífico y en la cuenca del Caribe. Por otro lado está el problema estructural, que obviamente el problema estructural que existe genera en ocasiones problemas coyunturales, como el que hemos tenido recientemente con la alerta que se dio de posibles racionamientos de electricidad por falta de suficiente capacidad de generación. Entonces, aquí tenemos que analizar varias cosas, ¿verdad? Uno es que el sistema eléctrico está compuesto por dos grandes bloques. Uno que es la demanda y el otro la oferta, ¿verdad? Y la demanda va aumentando. En cuanto a la demanda, la energía y la electricidad, pues es energía, crece, ¿verdad? Y crece continuamente.
Crece porque la economía mejora, crece porque la cantidad de habitantes aumenta, ¿verdad? Crece porque la calidad de vida y el poder adquisitivo de la gente también aumenta. La gente consume mucho con los benditos aires Exactamente, acondicionados. exacto. Entonces, y otros factores que afectan la demanda. Por supuesto, cuando un país entra en alguna crisis económica, entonces la demanda energética Se reduce. se reduce, ¿verdad? Pero eso no es señal de que esa reducción va a ser permanente, porque una vez que se vuelve a reactivar la economía, vuelve a crecer esa demanda y la oferta tiene que estar allí, ¿verdad? Pues, entonces tiene que haber una planificación de largo plazo, porque las plantas eh, eléctricas, y entre más grandes sean, toman más años en construirse. Entonces todo lo que es energía tiene dos características. Una es que todos los proyectos son capital intensivos, o sea, cuestan mucho dinero, y son intensivos en tiempo, o sea, toman años. Entonces, según las características de un proyecto, pueden tomar hasta 5, 6, 7, 10 años, porque no solamente es el periodo de construcción, es que hay que hacer la planificación, el diseño, los estudios, y una vez que es Ambientales todo y todo eso, lo hay que... que buscar el financiamiento y ese financiamiento tarda tiempo, ¿verdad? Porque los entes financieros también se tardan su tiempo para darlo. Eh, En muchos casos se requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa, de un empréstito, porque se requiere la garantía soberana, después ya viene el proceso de construcción, entonces todo esto toma años, ¿verdad? Y no se realiza, sobre todo esos proyectos grandes, en una sola administración, digamos, en un solo gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo fui presidente ejecutivo del ICE, se me tocó impulsar varios proyectos que no fueron puestos en operación durante el periodo en que yo estuve allí, fueron puestos en operación en el siguiente gobierno, inclusive en otros casos que eran proyectos muy grandes, en el que le seguía, ¿verdad? Y entonces esa es una cadena que ha sido. Entonces uno tiene que tener muy claro eh, cuáles son los factores que inciden en la demanda y qué está cambiando para que la demanda pueda subir más o subir menos, ¿verdad? Y estar preparados también para cuando sube más, ¿verdad? Entonces, bueno, y ahora con respecto a la oferta está compuesta por diferentes fuentes de energía, ¿verdad? Que permiten generar electricidad. O sea, una matriz que es lo que se llama la matriz energética, ¿verdad? energética. Que es la composición de las diferentes fuentes de energía, ¿verdad? Entonces en Costa Rica tenemos predominantemente la hidroeléctrica, ¿verdad? Que desde el punto de vista de capacidad es como un 68%, pero la perspectiva de producción es como un 73% en épocas de hidrología favorable. Después está la geotermia, ahora está el viento, la energía eólica, está la energía térmica, que es en última instancia la que da seguridad al sistema, ¿verdad? Porque las fuentes renovables de energía todas dependen del estado de la naturaleza, ¿verdad? Las eólicas, bueno, si hay más viento, si el viento sopla, si no sopla, ¿verdad? Y eso varía mucho en el día, pero también en las épocas, ¿verdad? En el verano en Costa Rica tiende a haber más viento que en las épocas de la época lluviosa, ¿verdad? En lo que es la hidro, pues obviamente que en la época lluviosa hay más agua, entonces hay mayores posibilidades de utilizar esa capacidad hidroeléctrica que en las épocas secas donde hay menos agua, ¿verdad? Entonces no hay una sola fuente de energía que por sí sola sea la solución. Es una combinación, o sea, la matriz, que sea la óptima para que pueda enfrentar ¿cómo se llama? Las variaciones naturales. Y ahí hay fuentes de energía, que es la térmica, eh, donde no está sujeta a variaciones de la naturaleza, climáticas, por ejemplo, porque no depende de eso. Entonces, el armar esa composición óptima para las condiciones de un país no es tarea fácil, pero hay sistemas, sobre todo electrónicos y programas y softwares de todo tipo, que permiten llegar a soluciones
óptimas. óptimas, ¿verdad? Y muy, Las variables más y muy importantes. acertadas, obviamente que dependen de la información que se les nutra, ¿verdad? A todos estos programas. Entonces, es importante también que la base de toda política energética, de todo sistema energético, tiene tres pilares, ¿verdad? Uno, que esta matriz energética conduzca a seguridad energética, ¿verdad? Porque la energía, todos dependemos de la energía para todo, ¿verdad? En nuestras casas, en la producción, en el transporte, en todo lado. Entonces, tiene que estar disponible en el momento que se requiera. No puede decir, mire, hoy no hay y venga mañana, ¿verdad? Tiene que estar disponible en ese momento. Por contrario, hay rupturas en el sistema económico y social. Entonces, tiene que haber una seguridad energética, igual como cuando los ingenieros construyen puentes o edificios. O sea, no los diseñan para temblores pequeños, los diseñan para los casos más extremos, ¿verdad? Que pueden darse. Si no se dan, pues está bien, no se dieron, pero si se dieron, el edificio no se cayó, ¿verdad? Bueno, en el diseño de un sistema energético es así, tiene que darse con respecto a las condiciones más extremas, desfavorables climáticamente, por ponerlo así, ¿verdad? Para que el sistema esté en capacidad de dar la seguridad energética. Segundo pilar es obviamente la parte económica, costos bajos. O sea, hay que hacer todo eso, pero hay que hacerlo con costos bajos, ¿verdad? Porque la energía es un insumo para todo. Y un país no puede desarrollarse apropiadamente, ¿verdad? Y crecer y tener calidad de vida con energía cara. Entonces, el tema de costos bajos es importante. Y el tercer pilar es sostenibilidad. Entonces, uno debe diseñar esa matriz energética que se debe ir moviendo en el tiempo, ¿verdad? Y nuevas tecnologías y nuevas fuentes de energía van a estar disponibles, potenciadas por los adelantos tecnológicos, y entonces van a ir existiendo variaciones, ¿verdad? Por ejemplo, allá antes del año 2000, la energía solar para generar electricidad prácticamente no tenía ninguna participación, ¿verdad? En la matriz energética en el mundo. O sea, no era porque no había sol, simplemente porque la generación con energía solar y los paneles solares y todo el resto de los equipos eran muy caros. Bueno, dichosamente los adelantos tecnológicos permitieron que hoy en día la energía solar es la fuente de energía más barata sí, de la historia de la humanidad, ¿verdad? En un periodo y se hablan de granjas enormes. Relativamente corto, ¿verdad? Y los chinos fueron los que bajaron los costos, básicamente, ¿verdad? Bueno, sí, pero digamos que fue por adelantos tecnológicos. Obviamente que los chinos tienen una ventaja de fabricación en línea. Pero también para la parte eólica también. Igualmente, ¿verdad? Pero digamos, las tecnologías están disponibles para todo el mundo. Es la forma de fabricarlos donde los chinos están teniendo bastante ventajas en costos y, entonces, y con buena calidad. Bueno, entonces para seguir con el tema de la matriz energética, esto va a ir variando y se debe tomar ventaja de esos adelantos tecnológicos para ir haciendo cambios en la matriz, de manera a que vaya teniendo mayor seguridad energética, menores costos y mayor sostenibilidad, ¿verdad? Ambiental. En Costa Rica, bueno, somos parte del mercado eléctrico regional, pero ese es un mercado de excedentes. A quien le sobra energía en un momento dado, en un año dado, en un mes dado, en un día dado, en una hora dada, lo pone en el mercado y alguien en Centroamérica lo compra. Es un mercado competitivo. Pero el mercado eléctrico regional no da seguridad energética. Inclusive el mismo ICE en su plan de desarrollo así lo menciona, que no es la fuente de seguridad energética, porque, bueno, en condiciones climáticas desfavorables, como las que hemos tenido en El Niño, afecta a todos. Afecta a todos. Estamos en la misma región. En la misma región, ¿verdad? Entonces, todos los países tienen el mismo problema y entonces las exportaciones se bajan. ¿Por qué? Porque los países benefician
primero el abastecimiento nacional y lo que sobre lo pueden vender, pero no van a vender a los otros países poniendo en riesgo el abastecimiento nacional, lo cual es normal, ¿verdad? Es seguridad energética del país. Entonces la seguridad energética va a estar, y los costos, por supuesto, y la sostenibilidad, van a estar en el diseño nacional, ¿verdad? Ok, entonces ahí, ¿qué hemos tenido? La matriz energética nacional se ha ido, y le voy a dar los datos, centralizando por razones históricas en ¿cómo se llama? En el desarrollo de los recursos hidráulicos que tenemos. Y como mencionamos, el 68% de la capacidad instalada hoy en día es hidro, y en un año hidrológicamente muy favorable, la producción de esa capacidad fue 72%. ¿Verdad? Pero cuando vienen cambios climáticos o variaciones climáticas que están siendo afectadas por el cambio climático también, ¿verdad? Se reduce la cantidad de agua en los ríos, y entonces estas plantas con esa capacidad instalada pues no pueden producir plenamente, ¿no? Entonces se viene para abajo. Y si no hay otras fuentes de energía que asuman ese faltante, se pueden dar racionamientos, ¿verdad? Y yo mencioné, bueno, que las razones climáticas del hidro, el viento también es afectado, ¿verdad? Por razones climáticas, sobre todo, digamos, en las épocas de secas hay más viento, en las épocas de lluvia hay menos viento, etc. Entonces hay variaciones. Bueno, todo eso es normal y todo eso se debe prever, ¿verdad? Y existen todos los sistemas electrónicos y modelos, etcétera, para hacer simulaciones. Y en última instancia está lo que se llama la energía firme de origen térmico, que en Costa Rica desgraciadamente es de búnker y diésel, que es demasiado caro y tiene mucho más emisiones. Se habla ya de 300 y pico millones de dólares este año, solo en compras de... Exactamente, ¿verdad? Es demasiado caro, y en el mundo lo que se utiliza es gas natural, que es muchísimo más barato y tiene menos emisiones al ambiente. De como la quinta parte del precio. Es como la quinta parte, ¿verdad? Del precio en los países donde se produce. Y no contamina tanto. No, es menos contaminante, ¿verdad? Entonces, se llama el respaldo energético del sistema, ¿verdad? Cuando el resto del sistema es afectado por la naturaleza, ¿verdad? Ya sea cambios hidrológicos, etcétera, o vientos u otras cosas, entonces estas plantas están disponibles para tomar ese faltante para que no hayan racionamientos. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, y que por supuesto, al ir creciendo la demanda, la oferta tiene que ir creciendo. Pero esa oferta no es que crece porque una planta la construye uno en un mes, no tarda años. Entonces, para atender la demanda de hoy, el equipo electrónico se habrá invertido 7, 8 años. Eso es 7, 8 años atrás, ¿verdad? Porque ya la reacción que se puede tener si hay un faltante ya no es construir plantas, ¿verdad? Entonces, bueno, el ICE se vio obligado el año pasado, en octubre, a proceder a alquilar plantas térmicas portátiles de diésel, cuando se dio cuenta que no iba a llegar. Que exactamente, digamos que el fenómeno del Niño, que genera periodos secos, más secos de lo normal, pues iba a afectar todavía más la generación hidroeléctrica, ¿verdad? Entonces procedió de manera temporales por 3 años, ¿verdad?, a alquilarlas, lo cual también es caro. Pero veamos un poco cómo evolucionó esa oferta, ¿verdad? Acá tengo los datos tomados de los informes anuales que genera el ICE sobre el sistema eléctrico, sobre la evolución de la capacidad total instalada. Por supuesto que ahí hay cuánto fue hidro, cuánto fue eólico, pero para efectos de ahora conviene ver
cómo creció, ¿verdad? Entonces, en el 2017 creció apenas un 1.82%. En el 2018 creció 2.46% con respecto al año anterior, ¿verdad? En el 2019 decreció 1.39%, en el 2020 decreció 0.82%, en el 2021 decreció 1.55%, en el 2022 1.19% y en el 2023 creció 1.71%. Bueno, entonces, en el periodo 2017 al 2023, la demanda eléctrica no creció. No, más bien, los datos aquí que tengo es que decreció 0.89%, ¿verdad? O sea, decreció un poquito. ¿Y la demanda? Y la demanda, pues obviamente, en ese momento la demanda no estaba creciendo tan rápido, pero también tuvimos el periodo de la pandemia, ¿verdad? Donde por razones de salud, pues la economía fue forzada a caerse, por ponerlo así, ¿verdad? Y la demanda energética de Costa Rica y de todos los países se vino abajo, no solamente eléctrica, sino de combustibles, toda, ¿verdad? Pero entonces, bueno, hizo así, pero era previsible que pasada la pandemia, la demanda iba a crecer y a crecer con mayor intensidad, ¿verdad? Y así ocurrió en otros países del mundo. O sea, si la tendencia iba así, hacia así, pues tiende a crecer más, porque se fortalece, ¿verdad? Y los esfuerzos de los empresarios por salir de la crisis y exportar más, etcétera, hacen que la demanda crezca, ¿verdad? La economía creció así. Y bueno, y el mundo entero. Y el turismo volvió otra vez a su nivel, inclusive entiendo que ya está superior superior a lo que estaba antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces todo eso es consumo eléctrico, ¿verdad? Además de combustibles, pero digamos estamos en lo eléctrico. Entonces nos encontramos en un momento donde la oferta, aquí estamos del 2017 al 2023, no creció, se quedó igual. Entonces eso es parte del problema estructural que tenemos, ¿verdad? Pero además de eso, y aquí tengo también los datos, ¿verdad?, que provienen de el ICE, ¿qué pasó con el respaldo energético? Las térmicas. Son las térmicas, que son las que en última instancia, ante las variaciones climáticas, son las que vienen a aportar aquella energía que no se pudo generar porque había menos agua o menos viento, lo que fuera, ¿no? Nada más quiero leerle algo aquí que dice el ICE en su último plan de expansión, para ver la importancia de este respaldo energético, ¿verdad? Entonces, entre comillas, el ICE menciona lo siguiente en este informe del plan de expansión de la generación eléctrica del 2022 al 2040, que es de julio del año pasado, ¿verdad? Dice lo siguiente en una de las páginas. En el sistema eléctrico costarricense, con una matriz de generación fundamentalmente renovable, es indispensable disponer de suficiente capacidad y energía de respaldo que sea capaz de asegurar la continuidad del servicio cuando se reducen las fuentes renovables. Cierro comillas. Cuando se reducen por razones climáticas, ¿verdad?, en particular. Continúa este informe diciendo, entre comillas, las plantas eléctricas valorizan la energía renovable, claro, la valorizan porque permite tener más renovable y en caso de algún cambio, a tener esta energía detrás. Entonces, las plantas térmicas valorizan la energía renovable y brindan resiliencia al sistema en escenarios climáticos adversos, pero probables, ¿verdad?, como el fenómeno del Niño. Continúa Alicia diciendo, la necesidad de capacidad térmica en su función de complemento del sistema solo puede ser evaluada considerando la volatilidad de la matriz renovable, o sea, esa variabilidad climática, entre otras cosas, y a lo largo de varios años. Aunque en la época lluviosa las plantas térmicas no se enciendan y ocurran años con abundancia, cosa que ha ocurrido, ¿verdad?, sobre todo en épocas de la Niña,
abundancia de recursos naturales que demandan pocas horas de respaldo térmico, el sistema debe estar preparado para afrontar condiciones adversas que tienen la misma probabilidad de ocurrencia, o sea, condiciones más secas. Continúa entonces este informe diciendo, no es posible desarrollar una matriz eléctrica renovable sin los complementos térmicos adecuados que aseguren la seguridad y confiabilidad del sistema al menor costo. Y finalmente, sobre este tema, continúa este informe del ICE diciendo, la necesidad de dotar al sistema costarricense de mayor capacidad de energía firme de las plantas térmicas en última instancia, ¿verdad?, a costos razonables y la suficiencia de capacidad de respaldo del país para compensar la gran variabilidad de las fuentes renovables es uno de los principales focos de atención del presente plan de expansión que se está planeando. Bueno, entonces ya vimos qué pasó con la capacidad del sistema como un todo, ¿verdad?, que del 2017 al 2023 no creció, ¿verdad?, con demanda que va para arriba. Entonces, ¿qué pasó con la evolución de Pero se habló de que muchas plantas térmicas estaban saliendo del mercado por mantenimiento, por problemas de que ya los costos eran muy altos y demás. Peor aún, se desmantelaron. Se desmantelaron, sí. Sí, y si quiero, aquí lo estoy buscando ya en la computadora. ¿Qué pasó durante todo ese periodo también con ese respaldo? O sea, había mucha agua, entonces decían, no tenemos que prender las plantas. Mejor las desmantelamos. Mejor las desmantelamos y seguro y con una demanda de que estaba... Y con una demanda que venía... creciendo menos, ¿verdad?, por ponerlo así, ¿verdad? Pero que se sabía que iba a haber ese brinco luego. Bueno, luego, por problemas se iba a requerir más oferta en el problema de que la demanda comienza a crecer y ahí. Exacto, ¿verdad? Entonces, casualmente pasó eso, ¿verdad? Pero es importante, como decir, yo siempre utilizo la frase de Deming, ¿verdad? Y como todo personaje famoso internacionalmente tiene frases famosas, y una de ellas es, en Dios confiamos, todos los demás deben de traer datos. Entonces, bueno, ya di los datos de qué pasó con la demanda, ya di los datos de qué pasó con el no crecimiento, pongámoslo así, de la capacidad de la oferta, pero ¿qué pasó con el respaldo térmico? En el 2010, el respaldo térmico era de 27,75%. ¿Verdad? O sea que una tercera parte casi. Que de toda la capacidad instalada, casi una tercera parte era. Entonces se fueron desmantelando diferentes plantas. En el 2011 fue de 23%, no voy a poner los datos después de la coma, ¿verdad? Pero en el 2012 22%, en el 2013 21%, en el 2014 se mantuvo en 21%, 2015 19%, 2016 16%, 2017 16%, 2018 15%. Se redujo casi la mitad. 2019 13%, 2020 13%, 2021 12% y 2022 11%. Y actualmente está en 10%, 10,89%. En un escenario donde el cambio climático sigue avanzando y el cambio climático, uno de los problemas serios que acarrea es que en muchas zonas del mundo, incluyendo donde estamos aquí en Costa Rica, los periodos secos van a ser más secos, o sea que las sequías van a ser más severas y también más recurrentes, o sea, se presentarían más en el tiempo, en más ocasiones. Y por otro lado, los fenómenos cíclicos, como el niño y la niña, serían más extremos, o sea que serían afectados también. Y el niño lo que trae es mayor sequía, también como fenómeno cíclico. Y el sistema nuestro, con tal dependencia como la vimos, tan grande de hidroeléctricas. Con el niño se afecta más.
pero también con el cambio climático. Y con el conforme cambio avanzando. climático, Entonces, sí, sí. conforme tenemos un sistema muy Vulnerable. vulnerable al cambio climático. El cambio climático es de conocimiento de todos que sigue evolucionando, desgraciadamente, ¿verdad? El planeta sigue calentándose y que las épocas secas van a ser más secas. Y entonces el respaldo térmico, que a raíz de esos dos factores, predominancia hidroeléctrica y cambio climático, les requerimos tener mayor respaldo térmico, más fuerte. No, aquí se fue disminuyendo, casi a la mitad. ¿Verdad? Menos de la mitad casi. Exactamente, ¿verdad? Entonces, esto también es un problema estructural, porque estas plantas térmicas, por supuesto, se pueden construir más rápidamente que una hidro, una hidro, lógicamente. pero también tampoco es... Pero tampoco es ahí que comprarla ahí en una ferretería. Entonces, ante la carencia del cierre o desmantelamiento de plantas térmicas, y en este periodo ya de El Niño, el ICE tuvo que salir a reponer la capacidad, y parcialmente, pues no repuso toda, la capacidad que tenían anteriormente, pero alquiladas. A un costo altísimo. Y un costo de alquiler primero, alto, y después con diésel, que el diésel es mucho más caro que el búnker también. El búnker ya de por sí es caro, ¿verdad? Mucho más caro que el gas natural, que es lo que se usa en el mundo. Y el diésel todavía mucho más caro que el gas natural y que el búnker, ¿verdad? Entonces, aquí hay un problema estructural de respaldo térmico del sistema. Y por supuesto que ahora con las lluvias, ya pasamos a la parte coyuntural, pues ya el ICE, bueno, las plantas térmicas van a ser utilizadas menos, ¿verdad? Porque ya habrá más escorrentía en los ríos. Sí, pero tenés que tener la parte técnica pero a futuro cíclico en las otras épocas secas que van a venir y conforme se estima... no hay una planta hidro que se esté construyendo. Exacto, y como se estima que las épocas secas serán más severas, ¿verdad? Y más recurrentes, entonces debemos de tener el respaldo, ¿verdad? El ICE alquiló estas plantas por 3 años. Obviamente que esas plantas alquiladas, igual que las propias térmicas, van a ser utilizadas menos en la época de lluvia. Pero el ICE lo alquiló por 3 años, no por las épocas de lluvia. No por seguridad. Por seguridad de los, ¿cómo se llama?, de los periodos secos de esos 3 años, mientras ve qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Y obviamente debe de aumentar la capacidad de renovables en el sistema eléctrico, ¿verdad? Y ojalá que sea de renovables, que hoy en día son las más baratas, ¿verdad?, de menor costo, y que son menos afectadas por el clima que la solar, en primer orden, y después la eólica, ¿verdad? Que de todas maneras ambas, solar y eólica, son las que más están creciendo en la participación en los sistemas eléctricos de todo el mundo, ¿verdad? Pues su rapidez, son muy rápidas de construir y de instalar y tienen el menor costo, ¿verdad? Sí, pero el ICE puede salir a que oferte el sector privado. Exacto. Entonces debe de resolver el problema de aumentar la capacidad de renovables, ¿verdad? Pero con renovables menos que no tengan afectadas, que ser tan vulnerables con el agua. Tan vulnerables con respecto a los cambios hidrológicos y que son muy afectados por el cambio climático, que va a seguir, cuyos efectos van a seguir acrecentándose, ¿verdad? Pero por otro lado, debe de buscar resolver el problema del respaldo térmico, que ya vimos que en este año el respaldo térmico no fue suficiente, porque tuvo que salir a alquilar 146 megavatios de respaldo térmico adicional a lo que existe y de plantas caras que consumen diésel, ¿verdad? Y portátiles. Entonces debe buscar resolver ese respaldo térmico que se va a requerir. Porque aún así, con el respaldo térmico, ya con las plantas instaladas que terminaron de instalarse, entiendo a finales de marzo, ¿verdad? Y que ya en abril están en operación, bueno, aún así, con ese respaldo adicional de 146 megavatios, el ICE tuvo que enviar la alerta de que podrían haber racionamientos, ¿verdad? Porque esas plantas térmicas ya estaban. Creo que se atrasó una
un Sí. pedido. Bueno, creo que tenían que estar instaladas en febrero y fueron instaladas a finales de marzo, entonces hubo un atraso ahí de un par de meses, ¿verdad? Entonces, claro, eso también hizo que los embalses bajaran. Entonces, todo eso es un problema estructural, ¿verdad? Que no está resuelto. Y esa es la tarea que el país, Tiene que 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 el abocarse. país tiene, ¿verdad? Primero, el respaldo que tenía el ICE, ¿verdad? Energético, de plantas, que está en este momento, plantas propias, en 381 megavatios, ¿verdad? En el 2010 el respaldo era de 723 megavatios, ¿verdad? Sí, terrible. Y lo bajaron ahora en un periodo largo, que fue el que yo mencioné, del 2010 al 2022, a 381 megavatios. El ICE le adicionó 146 megavatios alquilados, ¿verdad? En plantas portátiles traídas del exterior, de 146. Pero eso no suma El mismo los, porcentaje que teníamos hace. los 723 que tenían en el 2010, ¿verdad? Y que los 381 megavatios actuales más los 146 apenas lograron sostener el sistema, ¿verdad? Hasta que las lluvias llegaran, y dichosamente llegaron anticipadamente, llegaron bien, con una buena cantidad, y el ICE sí envió la alerta, cosa que tenía que hacer, ¿verdad? O sea, hay un protocolo de avisarle a la gente con suficiente tiempo que puede haber racionamientos, pero que dichosamente no se han dado todavía por el efecto de las lluvias. Pero ya vimos que apenas se hubieran atrasado, posiblemente se hubieran dado racionamientos. No sabemos la semana entrante, ¿verdad? Si van a haber no, pero las lluvias pareciera que están comportándose bien, ¿verdad? Entonces, lo que sí sabemos es que los 381 megavatios de térmicas actuales, No están. más los 146, si las lluvias se hubieran atrasado, no hubieran dado abasto para sostener el resto del sistema, ¿verdad? Entonces el ICE debe de revisar toda no solamente el total de la matriz energética hacia futuro, ¿verdad? Y yo ojalá se dé con predominantemente solar y eólica. Por supuesto que habrán otras como biomasa también, ¿verdad? Que es renovable y es importante incorporarla y es menos susceptible a variaciones climáticas, ¿verdad? Y el tema del respaldo térmico ya no es un tema únicamente de capacidad instalada, que Sí, un costo. por el momento he hablado nada más de los problemas de capacidad, sino de costo, ¿verdad? Y entonces vamos otra vez a los tres pilares, ¿verdad? Seguridad energética, costo bajo y sostenibilidad, ¿verdad? Entonces por el momento tenemos en el respaldo térmico. Seguridad energética sí está, ¿verdad? Porque el búnker y diésel no tienen en este momento problemas de disponibilidad. Con las alquiladas, bueno, hay un problema de seguridad que se fueron entregadas un par de meses más tardíamente, pero bueno, ya están ahí, ¿verdad? Pero ahí tienen alto costo de alquiler y alto costo ¿cómo se llama?, del diésel y sostenibilidad, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago para bajar el costo? ¿Y cómo hago para aumentar la sostenibilidad, que es reducir emisiones al ambiente en este caso? Bueno, en el mundo, aquí no hay que ser genio, en el mundo los respaldos de los sistemas eléctricos en el mundo se hacen con base en gas natural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muchísimo más barato y genera muchísimas menos emisiones al ambiente. Entonces aquí el ICE va a tener que definir no solamente cuál va a ser la capacidad de respaldo que hacia futuro, agravándose el cambio climático, o sea, afectando más, sobre todo la parte hidro, que todavía va a ser predominante, ¿verdad? Por una buena cantidad de años, siendo que también va a tener que dedicarse cuál va a ser la matriz energética de ese respaldo. Sí. Que por el momento es la matriz energética más cara que puede haber, ¿verdad? Porque es la que consume diésel y búnker. Entonces uno dice, bueno, pues entonces habría que cambiar las plantas, ¿verdad? Para hacerlas de gas natural y eso es otra inversión. No, todas las plantas de búnker y todas las plantas de diésel
se pueden convertir a gas. se pueden convertir a gas. Es una conversión muy parecida como se hace con los vehículos de gasolina o de diésel, que se convierten, bueno, en Costa Rica lo están convirtiendo a gas licuado de petróleo, pero en el mundo muchos lo convierten a gas natural, ¿verdad? Que son Un tanque de gas. que son modificaciones no tan caras, ¿verdad? Son asequibles, por ponerlo así, y se hace muy rápidamente. Entonces, las plantas de búnker y de diésel del ICE pueden ser muy rápidamente reconvertidas a gas natural, ¿verdad? Y esas reconversiones en el mundo, cuando se hacen, pues que están haciendo todo el tiempo, se hacen de manera dual. ¿Qué quiere decir? Que la planta de búnker, por ejemplo, Garavito, puede ser convertida a gas natural, pero mantiene su función de búnker si es que en un momento dado se quiere. ¿Sí? Y lo mismo que las de diésel, ¿verdad? Mantienen su capacidad de funcionar con diésel, pero funcionan con gas natural. Entonces, eso da mucho más flexibilidad. Y finalmente sobre esto, bueno, y todo esto es importado, ¿verdad? Búnker y diésel. Costa Rica se ha identificado, y el Colegio de Geólogos así lo ha dicho, a través de todos los programas de Plaza Vida, que tiene un potencial de gas natural, ¿verdad? Entonces, en lugar de estar dependiendo de abastecimientos internacionales, que también pueden tener en algún momento dado riesgos, según como el mercado energético internacional evolucione, pues que de preferencia sea natural, porque en el mundo la política energética va hacia la producción nacional, por razones de seguridad, ¿verdad? Seguridad energética. Entonces, bueno, todos estos son temas y retos que el país tiene, y el ICE va a tener que hacer esa tarea, Roberto, que es la tarea estructural. ¿Verdad? Lo coyuntural, con las lluvias, con las lluvias que están empezando. Y ojalá que yo. Exactamente, y el problema coyuntural pues pasará muy rápido. Muchas gracias, Roberto. Una cátedra en conocimiento y en experiencia, y ojalá que nos estén escuchando algunos de las personas que toman decisiones, que mucho va a ser parte en el Congreso. ¿Ah? Exactamente, porque mucho de esto requiere también, cambios en la normativa legal, pero otros también en la política energética. En la política energética. ¿Verdad? Y luego ya en los planes de expansión del sector eléctrico, ¿verdad? Que ya es una... Pero no debiera estar en el ICE todo, debieras tener un rector, bueno, ese es mi pensamiento de energía, porque actualmente está en el MINAE, pero es una mezcla complicada. Bueno, si hubiera una junta directiva, algún consejo ahí especial de técnicos y profesionales y gente que conocen el tema. Bueno, por ponerlo así, en materia energética, y por supuesto eso incluye el sector eléctrico, pero también el sector combustibles. El país tiene enormes retos y debe hacer ajustes importantes en su estrategia hacia el futuro y en la política energética, puesto que el pasado tenía ciertos requerimientos, ciertas necesidades. Las amenazas siguen subsistiendo, pero hay amenazas nuevas como las del cambio climático, ¿verdad? Entonces tienen que haber cambios, y ojalá pues que el país logre esos cambios. Muchas gracias, Roberto. Mucho gusto.